Queremos encontrar el volumen del sólido con una altura de, y es igual a cosine por sobre el intervalo cerrado de 0 a pi2 con la anchura de 2 unidades. Así que nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido aquí. Antes de hacer esto, comience con una revisión. Utilizaremos el volumen por fórmula de rebanadas dada aquí si es un sólido, y A de X es el área de la cara formada por un corte en X. Y perpendicular al eje X, luego el volumen 5 de la parte de los sólidos sobre el intervalo cerrado de AB es igual a la def integral de A de X. Integrado con respecto a X de A a B. Explicemos por qué esto funciona. Si intentamos encontrar el volumen de este sólido aquí, el volumen es igual a la suma del volumen de las rebanadas de los sólidos. Para estimar el volumen de las rebanadas, podemos encontrar el área de cada cara y luego multiplicar por el espesor, que sería delta X, así que el volumen real es aproximadamente igual a la suma del área de la cara veces el espesor. Y a medida que el número de estas rebanadas se acerca al infinito, esta suma se acercaría al volumen del sólido, dándonos que el volumen es igual al def integral de A de X integrado con respecto a X de A a B. Recuerda cuando tomamos el límite al acercarse al infinito de esta suma, es igual al def integral. Volvamos a nuestro ejemplo. Para ayudarnos a configurar nuestra fórmula de volumen aquí, determinaremos un volumen aproximado de una sola rebanada, que nos llevará a nuestra def integral. Comience por determinar el volumen aproximado de esta rebanada aquí encontrando el área de la cara y multiplicando por el espesor, que sería delta X. Avisaremos como esta longitud aquí es 2 unidades y esta altura aquí sería y, que es igual coseno X. Y por lo tanto el área de la cara sería igual a 2x cosine X, y luego para obtener el volumen, multiplicaría por el espesor, que delta X, y ahora podemos usar esto para encontrar el volumen del sólido. El volumen va a ser igual al integral de 2 cosine X 510 integrado de 0 a pi2. Y ahora encontraremos el antiderivado de 2 cosine X, que igual 2 sin X, y ahora evaluamos esto en los límites superior e inferior de la integración. Para tener 2 sin pi2, 2 sin 0. Aviso como esto sería 2x sin pi2 igual 1, 2x sin 0 tu 0, danos un valor de 2. Esto sería el volumen de este sólido, y no le daremos las unidades, pero estas serían unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.